ingresa UXUR es fosforilado. ¿Cómo es fosforilado? Pues le dan una mochila que dice UXUR en grande y con esa mochila al hombro el adolescente no puede escapar de la universidad. Lo mismo le pasa a la glucosa. No puede escapar de las células una vez que es fosforilada y queda atrapada dentro. Entonces, ¿qué destino tiene la glucosa? Decía, depende de la célula, depende de la necesidad que tenga esa célula, la necesidad metabólica me refiero. Por ejemplo, si se trata de hígado, o sea, de hepatocitos o de células musculares, esa glucosa tendrá gran probabilidad de ir a formar glucógeno, de sintetizar glucógeno, un homopolisacárido ramificado que es fundamental para almacenar la glucosa para las necesidades energéticas que puedan aparecer. Adicionalmente, la glucosa, en caso de que la célula tenga necesidades de obtener ATP, por ejemplo, imagínense una célula de cualquier tipo va a necesitar ATP para sus funciones metabólicas básicas, pero imagínense también una célula muscular que esté en actividad contráctil, que esté, no sé, por algún ejercicio que esté haciendo el individuo, o simplemente células musculares que pertenezcan a algunos tejidos que estén en contacto y actividad, como las que tienen que ver con la respiración, o sea, con la inspiración y expiración, o el músculo cardíaco. Esas células están en constante actividad y necesitan definitivamente ATP. Entonces, la glucosa en una célula muscular puede ir a sintetizar glucógeno o puede ir a la glucólisis. Y una vez que ingresa a la glucólisis, ustedes saben que se produce piruvato y el piruvato en condiciones aeróbicas, pues va a la mitocondria por acción de la piruvato deshidrogenasa, que seguramente también lo han visto, la piruvato deshidrogenasa, pues convertirse en acetil-CoA y a partir de la acetil-CoA en esa célula muscular o en otra célula que necesita energía, pues ingresa al ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, y terminamos obteniendo cantidades importantes de ATP. Bien. Otro destino que puede tener la glucosa, por ejemplo, en un adipocito, que es una célula eminentemente almacenadora de ácidos grasos, pues la glucosa, los carbonos de la glucosa pueden ingresar a la glucólisis, descarboxilarse, ir al acetil-CoA, pero luego en vez de ir al ciclo de Krebs, el acetil-CoA, como verán más adelante en el curso, es el precursor de los ácidos grasos. Otro destino que puede tener la glucosa, por ejemplo, es el caso de una célula que esté en división, una célula que esté dividiéndose. Imagínense un linfocito que acaba de activarse porque encontró un antígeno y está proliferando, o una célula neoplásica, o una célula madre que se está dividiendo para convertirse en una célula funcional de algún tejido. Pues esa célula va a necesitar sin duda mucha cantidad de ribosa, que es una pentosa para sintetizar nucleótidos, ácidos grasos. En esa circunstancia, definitivamente un destino importante de la glucosa es la ruta pentosa-fosfato, que insisto, es una ruta que permite obtener ribosa y también permite obtener NAD-fosfato reducido. ¿Para qué es importante el NAD-fosfato reducido? Bueno, es importante, por ejemplo, para sintetizar lípidos, es por eso que es muy útil también en los adipocitos, y el NAD-fosfato reducido también es importante en la división celular. ¿Por qué? Porque para dividirse una célula necesita tener lípidos para armar membranas. Por lo tanto, es lógico que la célula necesite NAD-fosfato reducido para sintetizar los lípidos de las membranas que van a formar las nuevas células. Entonces, como les decía, el mensaje principal es que una vez que la glucosa ingresa a una célula, en dependencia de la necesidad celular, así será su destino. Pero definitivamente lo primero que ocurre es que ella es fosforilada y una vez fosforilada, entonces decide a dónde ir. Otro destino que no mencioné significa, por ejemplo, en una célula donde hay baja presencia de oxígeno, hay hipoxia, como una célula muscular, por ejemplo, en una contracción que no está preparada para el acto de contracción, en el sentido de que ocurre de manera inmediata, sin un calentamiento previo, pues eso lleva al piruvato, a la formación de ácido láctico. El ácido láctico es una molécula que tiene una función importante porque el ácido láctico puede ir luego al hígado y por acción del ciclo de Cori convertirse en glucosa a partir de la gluconeogénesis. O sea, recuerden que el hígado puede sintetizar glucosa. Entonces, el ácido láctico que se produce, por ejemplo, en las células musculares puede ir al hígado y a través de la gluconeogénesis obtenerse glucosa y esa glucosa va a los músculos para que usted continúe su contracción. Ese llamado ciclo de Cori es muy importante y permite que si usted está haciendo ejercicio, aunque no se esté comiendo un pan, los niveles de glucosa estén estables en sangre y las células musculares reciban glucosa para continuar la contracción a partir de obtener suficiente ATP como para ese proceso metabólico, ¿no? Otro evento que no hemos mencionado es la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno. ¿Dónde se degrada el glucógeno? Por supuesto, donde hay glucógeno. Hepatocitos y células musculares. ¿Cuándo se degrada el glucógeno? Eso depende de qué célula se trata. No es igual degradar glucógeno en un hepatocito que en una célula muscular.
El evento de degradación es el mismo, la ruta, las enzimas involucradas son las mismas, pero el destino, el objetivo de esa degradación de glucógeno es diferente y lo vamos a ver en esta diapositiva. Bien, vamos a contar la historia de la glucosa relacionada con el glucógeno en esta diapositiva. Imagínense que usted ingiera alimentos ricos en glucosa, no sé, papa, que tiene mucho almidón y en consecuencia tiene mucha glucosa, o por ejemplo algún dulce, imagínense una torta tres leche que tiene lactosa, la lactosa es un disacárido que tiene glucosa y que tenga almidón, que tenga harina. Esa harina está rica en glucosa, tiene almidón y ese almidón, por supuesto, aporta glucosa, tiene efecto hiperglicemiante, aumenta la glicemia y cuando eso ocurre, aumenta la insulina que produce el páncreas. Eso hace que la glucosa ingrese a las células. Vamos a poner el ejemplo de célula muscular y hepatocito. Cuando la glucosa ingresa a la célula, ya saben que es fosforilada, es atrapada dentro de la célula y una vez que ingresa a la célula y es atrapada en el hígado y en el músculo, pues ocurre la traslocación de ese fosfato del carbono 6 al carbono 1. Hay una enzima que se llama fosfoglucomutasa, que lo que hace es cambiar el fosfato de posición del carbono 6 al carbono 1. Es como si a ese adolescente le dan la mochila y luego le piden que cambie la mochila de brazo. Bien, imagínense que el adolescente tiene su mochila aquí en el carbono 6 y la fosfoglucomutasa cambia la mochila para el carbono 1 y se forma la glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato es muy importante en la síntesis de glucógeno. Una vez que usted tiene esta glucosa 1-fosfato, es activada por la presencia de UTP. Esto es muy interesante porque estamos hablando con un nucleótido trifosfato de uracilo, que normalmente en nuestra mente es útil para tener ARN, de pronto también es muy importante para tener glucógeno. Entonces el UTP permite obtener una molécula activa de glucosa, se llama UDP glucosa, se libera fosfato, pirofosfato, dos moléculas de fosfato, usted tiene UDP glucosa y ahora sí está listo para tener glucógeno. ¿Por qué? Porque la enzima glucógeno sintasa, que se activa por la insulina, va a liberar el UDP, lo va a sacar de la glucosa y va a formar enlaces glucosídicos alfa 1,4 y va a armar el glucógeno. No solo hace falta el enlace alfa 1,4, también hace falta el enlace alfa 1,6 para que el glucógeno sea ramificado. ¿Quién hace esa formación de ramificaciones? Una enzima que se llama ramificadora. Entonces, insisto, a partir de la UDP glucosa, la enzima glucógeno sintasa le quita el UDP y forma enlaces glucosídicos alfa 1,4 y la enzima ramificadora forma enlaces alfa 1,6 y terminamos teniendo glucógeno. Quiero hacer notar algo que mencioné así a grandes rasgos, pero es importante. Fíjense que la insulina no solo es importante para que la glucosa ingrese a la célula, para que se trasloquen los GLUTs, para que la glucosa ingrese, sino que la insulina acompaña a la glucosa también en la síntesis de glucógeno. Digamos que la insulina mete al alumno dentro de UXUR y después lo acompaña en UXUR. Es como una tutora que acompaña al alumno y le pide a las personas dentro de UXUR que le den su mochila. De hecho, la insulina estimula a la exoquinasa para que se fosforile la glucosa, luego activa la glucógeno-sintasa. O sea, la insulina es como un tutor de la glucosa. La ingresa a UXUR, permite que le den su mochila, ayuda a que se sintetice el glucógeno. La insulina acompaña a la glucosa en varias etapas de su incorporación al metabolismo energético. Bien, ahora ya tenemos glucógeno, tanto en el hígado como en los músculos, en las células musculares. ¿Qué pasa ahora? Bueno, imagínense que haya una disminución en la disponibilidad de glucosa, hay un ayuno, porque usted no está comiendo todo el día, los niveles de glucosa en sangre bajan, y cuando eso ocurre, ustedes saben que la hormona que gobierna es el glucagón, ya no es la insulina. El glucagón es producido también por el páncreas, y ahora comienza un proceso que es diferente entre hígado y músculo. Vamos a ver qué pasa en el hígado. El hígado es un órgano muy solidario. Él utiliza su glucógeno no tanto para él mismo, sino para liberar glucosa a la sangre y que se estabilice la glucosa en sangre. ¿Cómo ocurre? Bueno, pues el glucagón estimula una enzima que hace lo contrario de la glucógeno sintasa. Esta enzima se llama glucógeno fosforilasa y lo que hace es hidrolizar el glucógeno y liberar a la glucosa 1-fosfato. También aquí se utiliza una enzima desramificadora. Aquí había que ramificar para sintetizar glucógeno, aquí hay que desramificar para sintetizar o para obtener glucosa libre. Tenemos entonces, por acción del glucagón y de la enzima glucógeno fosforilasa, tenemos glucosa 1-fosfato. O sea, tenemos el adolescente con la mochila. Otra vez,
Pero ahora hay que hacer lo contrario. La propia fosfoglucomutasa, la misma enzima que traslocó el fosfato del carbono 6 al carbono 1, ella misma lo vuelve a poner en el carbono 6. Mueve el carbono del 1, perdón, el fosfato del carbono 1 al carbono 6. Volvemos a la posición anterior. Ahora, una vez más, tenemos glucosa 6-fosfato. Estamos en el hígado, recuerden. Y esa glucosa 6-fosfato, por una acción de una enzima que solo existe en el hígado, pues pierde su fosfato, es fosfatada, pierde el fosfato. Recuerden que la fosfatación es quitar fosfato. Una quinasa pone fosfato, una fosfatasa quita fosfato. Entonces, por acción de una fosfatasa que se llama glucosa 6-fosfato fosfatasa, se pierde el fosfato. El adolescente suelta su mochila, está libre, se convierte otra vez en glucosa y va a la sangre para estabilizar la glucosa en sangre. Ese es el hígado que ayuda a estabilizar glucosa en sangre. Si estuviéramos en el músculo, ¿qué sería diferente? En el músculo hay una cosa muy importante. Aunque en el músculo ocurre todo esto igualito. Hay glucagón que estimula la glucógeno fosforilasa, existe la fosfoglucomutasa para tener glucosa 6-fosfato, todo es igualito. Pero hay un detalle. En el músculo esta enzima no existe. Por lo tanto, la glucosa del músculo siempre tiene el fosfato, no logra liberarse del fosfato. Y si no logra liberarse del fosfato, la glucosa sigue atrapada en la célula. Por lo tanto, el músculo no puede liberar glucosa a la sangre. ¿Para qué usa la glucosa? Obvio, para la glucólisis, para la respiración celular, para tener energía, para la contracción muscular. Y ya saben que también la glucosa podría ir, bueno, obvio, va primero a piruvato en la glucólisis para ir a la respiración, obvio, pero también el piruvato puede generar lactato, que ya vimos, y el lactato es una fuente de glucosa en el hígado, de carbono para sintetizar glucosa en el hígado por la gluconeogénesis. Entonces hay una diferencia muy importante entre hígado y músculos en términos de para qué quiero el glucógeno. En hígado, para liberar glucosa a la sangre. En músculo, para tener glucosa, para usarla en la obtención de energía. Y esto es muy importante porque en un examen donde les pregunten del glucógeno, lo primero que tienen que aclararles es si se trata de una célula hepática o de una célula muscular. Porque aunque el mecanismo para disgregar la glucosa, para degradar el glucógeno, es el mismo, el destino final de la glucosa cambia, especialmente porque en el hígado existe la glucosa 6-fosfato fosfatasa y en el músculo no. Por lo tanto, la glucosa en el hígado puede salir a la sangre y en el músculo esto es imposible. ¿Correcto? Eso es muy importante. Bien, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguna precisión que quieran que yo haga? ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta de algo importante. No estoy grabando la clase. Y ustedes tampoco se han dado cuenta. Uy, hay poquitos alumnos, ¿no? Bueno, déjenme grabar la clase. Un segundito a partir de ahora. Dice Salazar que tú estás grabando. Sí, Salazar, ¿tú activaste la grabación, por favor? No sé, de pronto dice que está saliendo. Perfecto. Gracias. Gracias, excelente. Gracias, muy amable. Ya. Ya, salí de la sala sin querer, pero ya estoy de regreso. Gracias, Salazar, por grabar. Menos mal. Excelente. Bueno, a lo que iba. ¿Alguna duda sobre lo que he estado conversando hasta ahora con ustedes? ¿Alguna precisión? ¿Todo bien? ¿Todo está claro? Por favor, confírmenme. ¿Tienen alguna duda? ¿Están viendo la presentación nuevamente? Sí, profesor, todo bien. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos ahora, después que vimos este tema de glucógeno, a movernos a la respiración celular. La respiración celular es un proceso sumamente complicado, pero hermoso. Es un proceso que se da virtualmente en todas las células y que permite fundamentalmente la obtención de energía. En la respiración celular participan diferentes compartimentos celulares, participa el citosol, especialmente en la etapa de glucólisis, pero participa una
un organelo que es muy importante en la respiración celular, que es la mitocondria. Y de hecho, la mitocondria se involucra con dos compartimentos internos. Se involucra con la matriz mitocondrial y se involucra con las crestas mitocondriales. Bien, ambos compartimentos de la mitocondria contribuyen a la respiración celular. Bueno, la glucólisis la conocen, la evaluaron ya, es un proceso que obtiene poca energía, que obtiene solamente 2 ATP como balance global. También se obtiene NAD reducido, 2 NAD reducido, que es un portador energético muy importante. De hecho, si quisiéramos decir cuántos portadores energéticos globales se producen en la glucólisis, tendríamos que decir 4, 2 ATPs y 2 NAD reducidos. Todos son portadores de energía. La glucólisis permite que a partir de una molécula de glucosa obtengamos 2 piruvatos. Eso ustedes lo conocen perfectamente. De ahí viene un proceso muy bonito y muy complicado, que es la transformación del piruvato en acetil-CoA. Ese proceso ya ocurre en la matriz mitocondrial y está mediado por una enzima que después veremos que es la piruvato deshidrogenasa. Es bien interesante porque es un proceso teóricamente sencillo, donde usted transforma piruvato en acetil-CoA, pero donde participan 3 enzimas, un montón de coenzimas. Es sumamente complejo, un evento tan simple como transformar piruvato en acetil-CoA. Eso ocurre en la matriz mitocondrial siempre que haya normoxia, que los niveles de oxígeno sean normales. Bien, si hay hipoxia, recuerden que el piruvato termina yéndose a un proceso fermentativo para tener ácido láctico, pero en normoxia irá a la matriz mitocondrial para tener acetil-CoA. Luego, cuando tengamos acetil-CoA, continúa la respiración en la matriz mitocondrial, en esta oportunidad con el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs que permite obtener portadores energéticos reducidos. Es verdad que se produce una molécula de GTP, un nucleótido trifosfato, que termina convirtiéndose en ATP, una sola por cada vuelta del ciclo, pero lo que más se produce son portadores energéticos reducidos, NAD y FAT reducidos. Lo veremos después. Y por último, la cadena de transporte electrónico que ocurre en las crestas de la mitocondria y que es justamente en el proceso de respiración celular la etapa donde se produce mayor cantidad de ATP. Es importante que cuando ustedes piensen en respiración celular, y sería una manera de evaluarlo en el examen, pues ustedes estén claros cuál es el rol de cada evento metabólico en la respiración, en qué organelo ocurre, cuál es su función, su alcance fundamental, que logren discriminar cada uno de ellos, insisto, dónde ocurre, y cuál es el producto fundamental que se produce. En la glucólisis, obvio, piruvato y 4 portadores de energía. En este proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato, acetil-CoA, y un NAD reducido. En el ciclo de Krebs, portadores energéticos reducidos fundamentalmente. En la cadena de transporte electrónico, obvio, ATP. Esos son los productos fundamentales. Bueno, glucólisis no voy a hablar, ya incluso se evalúa en el examen parcial. Conocen que la glucólisis permite que de cada glucosa usted tenga 2 piruvatos. Quiere decir que se conservan los carbonos, no hay descarboxilación. Usted comienza con una hexosa, que es la glucosa, 6 carbonos, y termina con piruvato, que es una triosa, tiene 3. O sea, no es una triosa porque no es un azúcar, pero me refiero, tiene 3 carbonos, me disculpan, quiero decir, tiene 3 carbonos, y por lo tanto, si hay 2 de 3 carbonos, pues tendrá la misma cantidad de carbonos. Bien, entonces no hay descarboxilación, no se pierden carbonos, se producen 4 ATPs, perdón, pero como se gastan 2 en la glucólisis, el balance es de 2 y se producen 2 moléculas de NAD fosfato reducido, perdón, de NAD reducido, me disculpan, NAD reducido en esta etapa de la glucólisis que aparece indicada acá. Bien, de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. Aquí se producen 2 NAD-fosfatos reducidos. ¿Por qué 2? Porque recuerden que la glucólisis en la segunda etapa que la conforma, pues se bifurca, se divide como en 2 reacciones que ocurren en paralelo y por lo tanto en cada una de ellas se produce un NAD reducido y por supuesto serían en total 2 NAD reducidos por cada glucosa. Ya, de la glucólisis no voy a hablar más. Usted termina la glucólisis con piruvato, el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, si es que hay normoxia, la disponibilidad de oxígeno es adecuada, y en normoxia, entonces ese piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa, que no es una sola enzima, son 3, termina convirtiéndose en acetil-CoA. Para que la piruvato deshidrogenasa transforme el piruvato en acetil-CoA, hacen falta varias coenzimas. Hace falta tiamina, que es una derivada del B1, de la molécula B1, o sea, TPP, perdón, derivado de la B1, FAT, derivado de B2, NAD, derivado de B3, coenzima A, derivado del ácido pantoténico o B5. O sea, una persona que tenga deficiencias en la disponibilidad del complejo vitamínico B tendrá una importante deficiencia en la acción de la piruvato deshidrogenasa. Correcto.
Porque para que la piruvato deshidrogenasa, este complejo multienzimático con 3 enzimas, funcione de manera eficaz, hacen falta varias coenzimas derivadas del complejo vitamínico B. Eso es muy importante. ¿Está bien? Por cierto, en este proceso de transformación o de descarboxilación oxidativa, donde el piruvato se transforma en acetil-CoA, hay, como su nombre indica, un evento de descarboxilación. Se pierde un carbono por cada piruvato. Recuerden que desde la glucólisis llegan 2 piruvatos por cada glucosa. Bien, la glucosa tiene 6 carbonos y se obtienen 2 moléculas de 3. Cada una de esas moléculas de 3, que es el piruvato, pierde un carbono. O sea, en la descarboxilación oxidativa se pierde un carbono. O sea que de los 6 carbonos de la glucosa, 2 se pierden en forma de CO2. Y nos quedamos con acetil-CoA, que solo tiene 2 carbonos, que vienen del piruvato, me refiero. 2 carbonos. Bien. Y además de la descarboxilación, como el nombre indica, descarboxilación oxidativa, pues hay un proceso de oxidación. El piruvato se oxida. Oxidarse significa liberar electrones. El piruvato pierde electrones. ¿Y quién gana electrones? Porque recuerden que en una reacción de oxidación siempre hay reducción. Es una reacción redox. Alguien se oxida, pero los electrones no se van al cielo. Alguien los tiene que tomar. ¿Quién toma los electrones del piruvato? El NAT. Y el NAT se reduce y se forma NAT reducido. El piruvato se oxida y el NAT se reduce y se forma NAT reducido. O sea, recapitulando, por cada glucosa se van a obtener 2 acetil-CoA. ¿Por qué? Porque por cada glucosa hay 2 piruvatos. Por lo tanto, se obtienen 2 acetil-CoA, se liberan 2 moléculas de CO2 y se obtienen 2 moléculas de NAT reducido. Bien, e insisto, la actividad de la piruvato deshidrogenasa depende muchísimo de coenzimas que derivan del complejo vitamínico B. Una deficiencia en el complejo vitamínico B impactará significativamente en la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Adicionalmente, hay una cosa muy interesante. Hay personas que de manera innata tienen trastornos en la piruvato deshidrogenasa. Nacen con alteraciones genéticas que impiden un correcto funcionamiento de la piruvato deshidrogenasa. ¿Esto qué provoca? Pues provoca patologías ligeras, pero algunas muy severas, en dependencia de cuál de las enzimas está mutada, de las que forman la piruvato deshidrogenasa. ¿Y qué sucede? Si la piruvato deshidrogenasa no funciona bien, pues el piruvato, déjenme ver acá si lo logro ver mejor en otra imagen. No, aquí es donde está. Pues si no funciona bien la piruvato deshidrogenasa, el piruvato no se transformará en acetil-CoA. Se acumula piruvato. ¿Y qué hace la célula si se acumula piruvato? Produce ácido láctico. Y estas personas tienen una acidificación, tienen un trastorno por acidificación en la sangre y en general en los tejidos que provoca incluso la muerte en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque como la acetil-CoA no transforma el piruvato, como la piruvato deshidrogenasa no puede transformar el piruvato en acetil-CoA, pues ese piruvato se transforma en lactato, o sea, en ácido láctico, y hay una acidificación de la célula y eso provoca un trastorno importante en el individuo que puede llevar al traste con la vida del paciente incluso. Bien, en las condiciones más severas posibles. Entonces, a lo que iba, resumiendo, esta es una etapa importante de la respiración celular, ocurre en la matriz de la mitocondria y es muy dependiente de coenzimas. Esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, este fenómeno de transformación de piruvato en acetil-CoA es sumamente controlado, sumamente regulado. ¿Por qué? Yo siempre me lo imagino de la siguiente manera. Después que usted transforma el piruvato en acetil-CoA, ¿a dónde va el acetil-CoA en la mayor parte de las células? Al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es como el gran rey dentro del metabolismo energético. Es un dios. Usted no puede tocarlo si de verdad no lo necesita. Es como un dragón dormido en esas películas de caballeros de la época medieval, donde habían dragones. Claro, eso es ficticio, obvio, no existían los dragones, pero digo, donde ponen un dragón en una cueva que nadie quiere despertar. Eso es el ciclo de Krebs. Entonces, como nadie quiere despertar al ciclo de Krebs por gusto, usted tiene que regular muy bien la transformación del piruvato en acetil-CoA. Y esa regulación incluye mecanismos de regulación covalentes, alostéricos, hormonales. Esto seguramente ya lo vieron cuando estudiaron enzimas. Mecanismos alostéricos son aquellos que cambian la conformación de la enzima y regulan su actividad. Por ejemplo, si hay un exceso de NAT reducido, o sea, si hay mucho NAT reducido, si hay mucho ATP, quiere decir que hay mucha energía en la célula, usted no necesitará acetil-CoA para la respiración. No hace falta el ciclo de Krebs. Cancelemos la actividad de la piruvato deshidrogenasa.
El ATP y el NAD reducido son moduladores alostéricos negativos que inhiben la enzima, porque si usted tiene mucha energía, ¿para qué diablos quiere más? Entonces cancelemos la piruvato deshidrogenasa. El ATP y el NAD reducido son portadores de energía que te indican que la célula está llena de energía, no necesita más. ¿Para qué vamos a despertar al ciclo de Krebs? Otra molécula que bloquea la piruvato deshidrogenasa es su propio producto. Recuerden que es muy común que el producto de una enzima se convierta en un regulador negativo. Yo siempre digo que es como si usted tuviera una fábrica de caramelos. Imagínense que su negocio sea fabricar caramelos. Si usted tiene el almacén lleno de caramelos, usted no va a fabricar más caramelos, obvio. Entonces, si usted tiene mucho acetil-CoA, ¿para qué quiere más acetil-CoA? Usted cancela a la piruvato deshidrogenasa porque ya tiene suficiente acetil-CoA y no necesita más. Entonces, estos son moduladores alostéricos negativos que bloquean la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué molécula, sin embargo, sí la activa? Obvio, cuando hay mucho ADP, significa no hay energía, mucho NAD oxidado, no hay energía. Usted necesita energía y por eso activa la enzima. Bien, ¿qué otro mecanismo de regulación hay? Mecanismo covalente. Covalente, a diferencia del mecanismo alostérico, donde la enzima cambia la conformación del centro activo, o bien para actuar más o actuar menos, pueden haber moduladores alostéricos positivos o negativos. En el caso de los covalentes es diferente. Los moduladores alostéricos covalentes implican cambios en la estructura de la enzima. Hay moléculas que se unen como un fosfato, un grupo acetilo, un grupo adenilo, un grupo metilo. Un montón de moléculas pueden unirse a la enzima y activarlas o bloquearlas. En este caso, la piruvato deshidrogenasa tiene un modulador, un mecanismo de activación o de inhibición por fosforilación. O sea, la enzima es fosforilada y cuando se fosforila por acción de una quinasa, se inhibe la enzima. O sea, además de la regulación covalente, hay una además de la regulación alostérica, hay una regulación covalente. La enzima es fosforilada y se bloquea por la acción de una quinasa. Pero luego hay una fosfatasa que hace lo contrario, le quita el fosfato a la enzima y la vuelve a activar. Entonces, resumiendo, la piruvato deshidrogenasa, esa enzima que transforma el piruvato en acetil-CoA en la matriz mitocondrial, tiene mecanismos de regulación alostéricos, como este que aparece acá, y covalentes, como estos que aparecen acá, y que permiten controlar muy bien si la enzima está activa o apagada. Pero no basta con eso. El monstruo del ciclo de Krebs hay que tenerlo tan mimado que por encima de estos mecanismos hay otros de regulación, como mecanismos hormonales, por ejemplo. Ya yo les había dicho que la insulina no solo provoca que la glucosa ingrese a la célula. La insulina es un tutor de la glucosa, la acompaña en varios procesos, incluyendo la fosforilación, la síntesis de glucógeno, ya lo vimos. Bueno, la insulina también participa en la regulación de la piruvato deshidrogenasa. Ella sigue vigilando la glucosa, sigue controlando el destino de los carbonos de la glucosa, de tal manera que la insulina activa a la enzima piruvato deshidrogenasa fosfatasa para que esta enzima a su vez active a la piruvato deshidrogenasa. O sea, en presencia de insulina se activa la regulación covalente de la piruvato deshidrogenasa, particularmente la fosfatación, para que la enzima esté funcional, porque la insulina quiere que los carbonos de glucosa se transformen en acetil-CoA, ya bien para tener energía o para que el acetil-CoA en los adipocitos forme lípidos, forme ácidos grasos. La insulina hace que usted sea más gordito, porque la insulina quiere que usted guarde carbonos. Entonces, si usted nunca come grasa, nunca, pero come carbohidratos. La insulina va a estimular que una parte de los carbonos de los carbohidratos terminen en acetil-CoA y de ahí en lípidos. Y por eso usted, aunque no coma grasa, tiene grasita, porque usted puede a partir de la glucosa, de los carbonos de la glucosa, sintetizar lípidos. Y eso es gracias a la insulina que activa la piruvato deshidrogenasa para llevar a la formación de acetil-CoA y en los adipocitos y también en los hepatocitos a sintetizar ácidos grasos. Bien. Entonces, en cualquier caso, resumiendo, hay muchos mecanismos de regulación que controlan la piruvato deshidrogenasa, que controlan la transformación de piruvato en acetil-CoA para regular el destino de los carbonos de glucosa y decidir si hace falta despertar al ciclo de Krebs, que es un dragón dormido que solo se despierta cuando hace mucha falta.
Entonces, Dios y Darwin crearon mecanismos de regulación muy estrictos justo en la etapa anterior del ciclo de Krebs, para llegar al ciclo de Krebs solo cuando es imprescindible. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna duda de esto de la piruvato deshidrogenasa? Insisto, estamos viendo respiración celular, empezamos con glucólisis, que no hable mucho porque ustedes la conocen ya la evaluaron, la glucólisis en el citosol, un donor, la glucólisis genera portadores energéticos, tanto ATP como NAD reducido, de ahí pasamos a la transición, a la transformación del piruvato en acetil-CoA, donde también se forma NAD reducido, por cierto, recuerden, NAD reducido, y por último, y ahora estamos viendo el ciclo de Krebs, que también ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Está claro todo? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar sin problema? ¿O hay alguna duda sobre la piruvato deshidrogenasa? Hello, ¿me escuchan? ¿Tú estás conectada ahí? Pero tú me estás oyendo doble entonces. Ay, ay, ay. Muy bien, entonces, ¿y se entiende lo que conté? Muy bien, entonces, vamos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un evento que incluye varias reacciones, sobre todo reacciones de oxidación-reducción. Hay eventos de descarboxilación oxidativa que permiten obtener una serie de intermediarios que, digamos, se van transformando de manera progresiva para iniciar y terminar con la molécula oxaloacetato. Por eso es un ciclo. De hecho, cuando uno dice qué molécula inicia el ciclo de Krebs, pues es muy relativo, porque un ciclo metabólico puede iniciar en muchos puntos. De hecho, no sé si recordarán, pero hay aminoácidos que en su proceso de catabolismo se pueden insertar en el ciclo de Krebs en diferentes etapas. O sea, en rigor, el ciclo de Krebs empieza en cualquier lugar, en cualquier punto, porque hay moléculas que se insertan al ciclo, que traen carbonos al ciclo de Krebs en diferentes momentos del proceso. Sin embargo, es muy cierto que por un tema convencional y también para hacer las clases más sencillas, porque si no sería una locura, pues uno siempre asume que el inicio del ciclo de Krebs es la condensación del acetil-CoA con el oxaloacetato. Ese acetil-CoA que viene de la descarboxilación oxidativa del piruvato se condensa con el oxaloacetato y se forma citrato. De hecho, el ciclo de Krebs se llama ciclo del ácido cítrico o también le llaman ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué tricarboxílicos? Porque el citrato tiene 3 carbonos carboxílicos. El isocitrato tiene 3 carbonos carboxílicos. Por eso también, además de ciclo de Krebs, que es el nombre de la persona que lo descubrió y que se ganó un premio Nobel, pues además de ciclo de Krebs, también se le llama ciclo de ácidos tricarboxílicos. En cualquier caso, en este proceso que participan enzimas que no vamos a ver tanto en detalle, no vamos a entrar en detalle en el ciclo de Krebs, solo las generalidades. En este proceso, insisto, lo más importante que tienen que considerar, más allá de cada una de las etapas y de las transformaciones que ocurren, es que van a producirse 4 reacciones redox, de oxidación-reducción. Y en esas 4 reacciones se van a obtener 3 NAD reducidos, aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro, 3 NAD reducidos y un FAT reducido. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes cuál es la función fundamental del ciclo de Krebs y ustedes dicen producir ATP, mal, no produce ATP. El ciclo de Krebs, de hecho, no produce ni un solo ATP, 0. Produce un nucleótido trifosfato, es verdad, que es el GTP, que después se transforma en ATP, eso es verdad, pero en rigor no se produce ni siquiera un ATP. Lo que produce el ciclo de Krebs fundamentalmente son portadores de energía reducidos, NAD y FAT reducidos, que después van a la cadena de transporte electrónico para tener ATP, eso es verdad. Pero el ciclo de Krebs no es un generador de ATP, es un generador de portadores de energía reducidos. Eso es muy importante. Bien, y de las 8 reacciones del ciclo, 4 son reacciones redox, donde se producen eventos de oxidación-reducción que permiten la obtención, insisto, de NAD y FAT reducido. Eso es muy importante. Otro tema interesante con el... por cierto, para hacer el cálculo ya y no avanzar más. Recuerden que de cada glucosa se obtienen 2 piruvatos en la glucólisis, ¿verdad? Y de cada piruvato un acetil-CoA. O sea, de cada glucosa llegan al ciclo 2 acetil-CoA. Bien, por lo tanto, cada glucosa induce 2 vueltas del ciclo de Krebs. Y si cada glucosa, una glucosa, esto siempre me queda feísimo. Si una glucosa produce 2 acetil-CoA y por lo tanto 2 vueltas del ciclo, ¿cuánto NAD y FAT reducido produce cada glucosa en el ciclo de Krebs? Muy bien. Una vuelta son 3 NAD y un FAT. Obvio, 2 vueltas son 6 NAD y 2 FAT.
Y esto es muy importante, y al menos a mí me gusta mucho cuando evalúo estos temas, decir, a partir de 10 glucosas, pongo cualquier número, de 10 glucosas, ¿cuántos portadores reducidos se producen en el ciclo de Krebs? ¿O cuánto se produce entre la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs? Ahí habría que sumar el NAT reducido de la piruvato deshidrogenasa. Tienen que tener eso en cuenta porque dependiendo de exactamente qué etapa de la respiración le pregunten, pues así será la cantidad de portadores energéticos que se generen y eso lo tienen que tener claro. Pero el resumen es que por cada glucosa, el ciclo de Krebs da 2 vueltas y se producen 6 NAT reducidos y 2 FAT reducidos. Eso es importante. Y esto que aparece acá también lo conocen posiblemente desde la secundaria y es que el NAT es mejor portador de energía que el FAT. ¿Por qué? Porque en la cadena de transporte electrónico, y esto lo vamos a hacer así para que sea más simple, por cada NAT se producen 3 ATPs y por cada FAT se producen 2 ATPs. El NAT es más generador de energía que el FAT. Correcto, eso es importante. Tal vez por eso es que el ciclo de Krebs prioriza la obtención de NAT, estoy hablando de manera evolutiva, tal vez por eso Dios y Darwin prefirieron que en el ciclo de Krebs se produzca más NAT reducido que FAT reducido. Y es más, hay una cosa interesantísima que no dije porque no es un detalle que haya que destacar ahora, pero es interesante. En la piruvato deshidrogenasa, la actividad de esta enzima, también se produce FAT reducido. Porque ustedes dirán, ¿y para qué diablos se usa el FAT aquí si no lo veo en ningún lugar? La piruvato deshidrogenasa en algún punto de su actividad produce FAT reducido. Y ese FAT reducido entrega su electrón al NAT para que se convierta en NAT reducido. O sea, es una cosa loca. Si ya yo tengo FAT reducido, ¿para qué diablos ahora quiero donar el electrón y tener NAT? Una explicación posible desde el punto de vista evolutivo es que el NAT es mejor donor de energía. Es mejor tener NAT reducido que FAT reducido. Así tenemos más ATP. ¿Comprenden? Entonces, hay muchos eventos donde el NAT, en términos de su capacidad de donar de energía, gana el FAT. Hay más NAT, se acumula NAT reducido y no tanto FAT. Bien, insisto, el mejor ejemplo es esta reacción de acá, donde se forma FAT reducido, se obtiene y una vez formado, el electrón se lo entrega al NAT. Pero wow, si ya tiene FAT reducido, no importa. Vamos a preferir NAT, porque el NAT es mejor donor de energía. ¿Bien? Es un mejor portador y en consecuencia donor de energía en la cadena de transporte electrónico. Y otra cosa que quiero destacar del ciclo de Krebs es que aunque es verdad que su rol fundamental tiene que ver con la respiración celular, con la generación de portadores energéticos, eso es verdad, pero también el ciclo de Krebs es un precursor de otras biomoléculas. Cuando estudien lípidos, grasas, síntesis de ácidos grasos, se van a dar cuenta que el precursor es el acetil-CoA, pero el acetil-CoA directo no va a la síntesis de ácidos grasos, no. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, se une al oxaloacetato, se forma citrato y es el citrato el que forma los ácidos grasos. Por lo tanto, el citrato sale de la mitocondria por la lanzadera citrato-malato. No nos vamos a meter en eso ahora, eso es otro curso, otra clase, perdón. El citrato sale de la mitocondria y en la matriz y en el citosol participa en la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, el ciclo de Krebs no solo genera portadores de energía, sino que además genera intermediarios como el citrato para sintetizar otras biomoléculas. También el ciclo de Krebs, por ejemplo, a partir del succinato, es precursor del grupo hemo. Por lo tanto, es fundamental para tener hemoglobina. De hecho, más que nada es precursor de los anillos porfirínicos a partir del cual se arma el grupo hemo. El grupo hemo no es más que anillos porfirínicos con hierro. Eso es el grupo hemo. Pero ¿saben qué? Esos mismos anillos porfirínicos con magnesio o manganeso, magnesio creo, forma clorofila. Es por eso que se dice que los anillos porfirínicos le dan color a la sangre y al pasto, porque son los precursores del grupo hemo de la hemoglobina para la sangre, bueno, los eritrocitos, obvio, y precursores de la clorofila en los vegetales. Y eso, la manera de tener anillos porfirínicos, depende del ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs a partir del succinato genera, o sea, no produce los anillos porfirínicos, pero genera el precursor para que se sinteticen los anillos porfirínicos que forman, insisto, el grupo hemo y que forman la clorofila. ¿Bien? Bueno, a lo que iba. Ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, ciclo de Krebs, produce portadores energéticos reducidos en 4 reacciones redox. De las 8, 4 son redox y producen NAT o FAT reducido y bueno, se produce un nucleótido trifosfato. Bien,
Entonces, recuerden que en el examen, si fuera yo el profe de teoría, les hubiera preguntado cosas o le preguntaría cosas como esa en el próximo examen. A partir de 10 glucosas, ¿cuántos portadores energéticos reducidos se producen en tal etapa de la respiración celular? En tal o más cual etapa de la respiración celular, tienen que saber cada etapa cuánto aporta, especialmente glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato y ciclo de Krebs, porque bueno, ya la etapa final, que es la fosforilación oxidativa, ya digamos se ve de una manera diferente. Ahí el cálculo es más complicado, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. También he preguntado muchísimo en casi todos mis exámenes, siempre pregunto, ¿cuántas reacciones de oxidación, reducción? O al revés, pregunto, por ejemplo, se está haciendo una investigación con un agente que bloquea las reacciones redox. Cualquier cosa, eso es un invento. Si este agente se añade en una célula, ¿cuántas reacciones se bloquean en el ciclo de Krebs? 4, porque hay 4 redox. O sea, es una manera de preguntarles, una manera diferente de preguntarles cuántas reacciones redox hay en el ciclo de Krebs. Y obvio, cada reacción redox genera portadores energéticos reducidos. Recuerden que cuando una molécula se oxida y libera electrones, alguien lo tiene que capturar. ¿Quién los captura? El NAD y el FAT, y ellos se reducen. Y lo otro importante, que no se les olvide nunca, es que esto que estamos hablando de NAD, FAT, esto viene del complejo vitamínico B. NAD y FAT es B2 y B3. O al revés, B3 y B2, o sea, FAT es B2, NAD es B3. Que no se les olvide nunca. O sea, una pregunta puede tener que ver con un individuo que tiene deficiencia en el complejo vitamínico B y por lo tanto indique en la respiración celular qué eventos se verán afectados. La glucólisis, claro, porque necesita NAD. La descarboxilación del piruvato, claro, porque necesita FAT y NAD. El ciclo de Krebs se afecta porque necesita FAT y NAD. Correcto. O sea, tienen que tener eso claro e integrar ideas, integrar conceptos, porque estas moléculas no vienen del cielo, son son derivados del complejo vitamínico B, derivados del complejo vitamínico B. Y esto le da forma a este concepto de fulano tiene deficiencias en las vitaminas, necesita suplementos vitamínicos. Eso no es algo abstracto, es que esos suplementos, esas vitaminas, son fundamentales, especialmente las del complejo B, como coenzimas para que funcione algo tan elemental como la respiración celular. Usted se muere si no hay respiración celular. Bien, entonces eso conecta molecularmente a esa pastillita que usted se toma o una dieta estable y equilibrada, que es lo ideal, para tener buena disponibilidad de componentes del complejo vitamínico B, porque ellos son precursores de moléculas tan valiosas como el NAD y el FAT, Esto es una manera también de representar el ciclo de Krebs, que ya saben ocurre en la matriz mitocondrial. Y al ciclo de Krebs, aunque yo he hablado de respiración y de los carbonos que vienen de la glucosa a partir de la glucólisis, recuerden que al ciclo de Krebs, yo lo mencioné hace un momento de manera rápida, también pueden llegar carbonos por otra vía. Ustedes ya saben que los aminoácidos, sobre todo glucogénicos, son donores de carbonos al ciclo de Krebs. Recuerden que cuando un aminoácido es catabolizado, el grupo amino va para el ciclo de la urea, pero los carbonos, el resto del esqueleto, tiene que incorporarse a algún otro proceso energético. Y en muchos casos lo que hacen es insertarse en diferentes puntos del ciclo de Krebs para donar energía o para sintetizar glucosa si estamos en el hígado. Bien, entonces, aunque el ciclo de Krebs uno se lo puede imaginar siempre recibiendo acetil-CoA de la glucosa para funcionar, eso no siempre es así, porque los aminoácidos también donan carbonos para que el ciclo de Krebs se mantenga vivo. Bien, y otra manera de alimentar el ciclo de Krebs, que todavía no la han estudiado, es a partir de los ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos se oxidan, pues también donan carbonos al ciclo de Krebs en forma de acetil-CoA. Y ustedes verán que un ácido graso dona una cantidad enorme de carbonos si se compara con la glucosa. Un ácido graso hace que el ciclo de Krebs esté mucho más activo porque aporta más carbonos que lo que aporta la glucosa. Por eso almacenamos energía a largo plazo en forma de grasa.